Palomita oyó los pasos de su marido en la escalera, pesados, cansados, con el inconfundible crujido de las tablas viejas en cada escalón. Había heredado esta casa de sus padres hacía 3 años, cuando murieron en un accidente de coche, y cada sonido en ella le resultaba familiar. El crujido del tercer escalón desde abajo, el de las tablas del suelo en el pasillo, el tintineo de las viejas tuberías del cuarto de baño. Corrió rápidamente las cortinas nuevas del dormitorio y salió a recibir a Salvador. Estaba en el pasillo, quitándose la chaqueta engrasada y oliendo a polvo de cemento y aceite de máquina. Tenía la cara gris de cansancio y los ojos apagados. Tiene barro seco en las manos, que intentó lavarse en la fábrica, pero aún quedan restos bajo las uñas y en los pliegues de la piel. Tenía el pelo húmedo de sudor, pegado a la frente. «Hola», dijo Palomita acercándose a él. «¿Cómo van las cosas en la fábrica?» Salvador colgó su chaqueta en un gancho, el mismo gancho que el padre de Palomita había clavado una vez, y entró en la habitación sin contestar. Palomita le siguió, esperando que se diera cuenta de la actualización. Las nuevas cortinas transformaron de verdad el dormitorio. Azul claro, con un pequeño estampado floral, hacían la habitación más fresca y acogedora. Las viejas llevaban allí unos 10 años, desde que sus padres vivían en la habitación. «¿Qué es esto?» Salvador se detuvo en medio de la habitación, señalando la ventana. «Cortinas», sonrió Palomita. «Preciosas, ¿verdad? Se las he comprado hoy en el mercado a doña Carmen. Eran muy baratas, solo 800 pesos. ¿Ves qué bonita es la tela? Y el color hace juego con el papel de la pared». El rostro de su marido se ensombreció. Palomita conocía esa expresión. Era la que ponía cuando el jefe de la fábrica regañaba a los obreros por la menor ofensa. «¿800 pesos?» volvió a preguntar, y su voz se volvió áspera. «800 pesos por trapos». «Salvador, no son trapos», comenzó a explicar Palomita. «Las cortinas viejas están hechas jirones, ¿ves?». Señaló un montón de telas viejas en un rincón. «Tienen agujeros y el color se ha desteñido. Mamá las compró en el 97, ¿recuerdas? Estos nuevos son de buen material, no se queman con el sol». «No me importa el color», gritó Salvador. «800 pesos. ¿Te das cuenta de cuánto dinero es eso? Trabajo todo el día en esta maldita fábrica, respirando polvo de cemento, rompiéndome la espalda para ganar ese dinero, y tú lo malgastas en basura». Palomita dio un paso atrás. No esperaba una reacción así. Salvador solía ser un hombre tranquilo, incluso flemático. En 8 años de matrimonio, solo le había visto enfadarse de verdad unas pocas veces. «No es nada, Salvador. Las cortinas viejas ya no servían. Además, 800 pesos no es tanto. Tenemos dinero para comprar cosas así. Acuérdate que el año pasado compraste herramientas nuevas para el garaje por 1,200 pesos y no me molesté». «Eso es diferente», replicó. «Las herramientas son para el negocio y las cortinas son solo decoración. Podemos prescindir de ellas». «No tenemos dinero», interrumpió. «Ese es el problema. Crees que aparecen solas, que lo encuentro por el camino. Apenas tenemos para comida y servicios, y tú te gastas el dinero en adornos». Palomita sintió que un resentimiento le subía al pecho. Trabajaba en la guardería de la mañana a la noche, cuidaba a los hijos de los demás, aguantaba los caprichos y las quejas de los padres, ganaba su pequeño sueldo y tenía derecho a gastarse una parte en la casa, para su casa común. «Yo también trabajo», dijo en voz baja. «Y ese dinero es en parte mío. La casa también es mía. Mis padres me la dejaron». Salvador se volvió bruscamente hacia ella. Algo desagradable brilló en sus ojos. «¿Ah, sí? ¿Ahora vas a recordarme que la casa es tuya? ¿Que la heredaste de tus padres? Bien hecho, Palomita. Eso está muy bien. Estoy viviendo aquí como un inquilino, supongo». «Eso no es lo que quise decir». «Eso es exactamente lo que querías decir». Cogió su chaqueta del gancho. «Si es tu casa, tú decides en qué quieres gastar tu dinero.
Me voy. ¿A dónde vas? Hice la cena, tu pollo y arroz favoritos. A casa de Raúl, dijo sin volverse. Al menos allí no tendría que preocuparme por cada peso que gastara. La puerta dio un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. Palomita se quedó de pie en medio del dormitorio, mirando las cortinas nuevas. Ya no le parecían tan hermosas. Ahora le recordaban la disputa, las palabras airadas de su marido, la forma en que le había llamado tonterías de compra. Se dirigió a la cocina, donde la cena se estaba enfriando. El pollo con arroz era el plato favorito de Salvador. Lo había preparado especialmente para complacer a su marido después de un día duro. Añadió los condimentos que a él le gustaban e incluso compró su pan favorito en la panadería de la esquina. Palomita apagó el gas debajo de la olla y se sentó a la mesa. No tenía ganas de comer. Tal vez tenía razón. Quizá estaba gastando demasiado. Palomita recalculó mentalmente el presupuesto familiar. El sueldo de Salvador en la fábrica de cemento era de 4,000 pesos al mes. No estaba mal para su pueblo, donde mucha gente ganaba incluso menos. El sueldo de ella en la guardería era de 2,500. No era un trabajo fácil, pero le encantaban los niños. Esos son 6,500 pesos de ingresos familiares. Las facturas de los servicios son de 1,200 pesos al mes. Luz, agua, gas, comida, unos 2,000. Si ahorras y compras en el mercado, no en supermercados caros. Ropa, medicinas, transporte, pequeñas cosas, otros 1,000. Eso deja un poco más de 2,000 pesos. No es mucho, pero no tampoco como para contar cada peso y negarse lo esencial. Y las cortinas eran una necesidad. Las viejas estaban muy deterioradas. Una ya tenía un gran agujero que Palomita había cosido 2 veces, y el color se había quemado, de modo que la tela era desigual y desigual. Los vecinos debían de notarlo al pasar por sus ventanas. Quizá el dinero no era el problema. En los últimos meses Salvador se había vuelto irritable, regañón. Nunca le había gritado por esas nimiedades. Al contrario, a veces compraba algo para la casa, un mantel nuevo, platos bonitos, flores para el jardín. Decía que quería que su casa fuera acogedora, diferente del estrecho piso donde se había criado en una familia con 4 hijos. Palomita se levantó y empezó a guardar la cena en la nevera. La sartén aún estaba caliente y el pollo jugoso. Era una pena que Salvador no lo hubiera probado. Quizá mañana por la mañana se disculpara. No es mala persona, solo está cansado del trabajo. Tienen un jefe difícil, Eduardo Ramírez, un autócrata local que reprende constantemente a todo el mundo y amenaza con despedirlo. Las jornadas laborales son largas, sobre todo cuando hay muchos pedidos, y el calor del verano hace que el trabajo sea aún más duro. Lava los platos, barre el suelo, comprueba las cerraduras de las puertas. Las tareas habituales de la noche las hacía automáticamente. Luego se sentó en el sillón del salón y encendió la televisión. Ponían un programa sobre gente rica de Ciudad de México, pero Palomita no podía concentrarse en la trama. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la pelea. Quizá debería haberse callado lo de la casa. ¿No recordarle que le pertenecía? Salvador reaccionaba dolorosamente ante esas cosas. Creció pobre, empezó a trabajar pronto para ayudar a mantener a sus padres, y heredó la casa sin hacer ningún esfuerzo. Debía de ser un tema delicado para él, pero no era culpa suya que sus padres le dejaran la casa, y nunca se lo recordó a su marido, nunca le avergonzó. Al contrario, siempre decía nuestra casa, nuestro dormitorio, nuestra cocina. Y hoy se enfadó porque él le había gritado injustamente. A las 10 de la noche se fue sola a la cama, pero no pudo dormir en mucho tiempo. Escuchaba todos los ruidos fuera de la ventana, esperando oír los pasos de su marido. Pasaba un coche, ladraba un perro en el patio de al lado, sonaba música a todo volumen en alguna parte, pero no se oían los pasos de Salvador. Por la mañana, Palomita se despertó a las 7:30 con el sonido del despertador.
El asiento de al lado estaba vacío, la cama deshecha. Salvador aún no había llegado a casa. Aquello era muy extraño. Incluso cuando se habían peleado antes, nunca se había quedado a dormir en casa de un amigo. Como mucho salía un par de horas y luego volvía y hacían las paces. Se preparó rápidamente para ir a trabajar, intentando no pensar en la pelea de la noche anterior. Bebió café, comió tostadas con mermelada, cogió su bolsa con material de trabajo. Le esperaba un día normal en la guardería. Desayuno para 23 niños, clases de dibujo y modelado, un paseo por la guardería, una hora tranquila por la tarde. Los niños distraían de los pensamientos tristes. Eran tan directos, sinceros. El pequeño Diego le trajo el dibujo de una flor y Lucía se quejó de que Miguel le había tirado de la coleta. Pero durante la pausa para comer volvió la ansiedad. Palomita estaba sentada en la sala de cuidadores, bebiendo café de un termo y pensando dónde podría estar Salvador. De hecho, podría estar pasando la noche en casa de Raúl Moreno. Habían sido amigos desde niños y habían ido juntos al colegio. Raúl vivía solo en una pequeña casa detrás de un taller de reparación de coches, trabajando como mecánico. Soltero, libre, le gustaba beber cerveza y hablar de fútbol. «¿Qué te pasa?», preguntó Jimena Vargas entrando en el salón. Tenía cara de haber pasado la noche en vela. Jimena trabajaba como enfermera en el centro de salud local, pero a menudo almorzaba en la guardería. Su comedor era mejor y más barato que la cafetería junto al hospital. Se conocían desde el instituto y eran amigas desde hacía más de 15 años. Alta, delgada, con el pelo corto y oscuro y una lengua afilada, siempre decía lo que pensaba sin miedo a ofender o molestar a la otra persona. «Me peleé con Salvador», admitió Palomita sacando un bocadillo de su bolso. «Por culpa de las cortinas». «¿Las cortinas?», se sorprendió Jimena sentándose en una mesa vecina. «¿Qué tontería es esa?». Palomita le contó a su amiga el escándalo de anoche sin ocultarle detalles. Jimena escuchaba, frunciendo el ceño, meneando la cabeza de vez en cuando. «800 pesos por unas cortinas es perfectamente normal», dijo al fin. «Las últimas cortinas que tuve para mi sala costaron 1.200 y Roberto no se resintió. Al contrario, dijo que eran preciosas. ¿Dónde pasó la noche Salvador? Dijo que iba a casa de Raúl. ¿Raúl Moreno, el que vive detrás del taller de García? Sí, él. Son amigos desde niños». Jimena se quedó callada, claramente pensando en algo. Desenvolvió lentamente su sándwich, pero no lo comió. Solo lo desmenuzó con los dedos. «Palomita», dijo con cautela, «¿te has dado cuenta de que Salvador se ha vuelto algo diferente?» «¿En qué sentido?» «Bueno, más reservado, irritable. ¿Y de hecho se quedaba a menudo hasta tarde después del trabajo?» Palomita se lo pensó. Efectivamente, desde hacía 2 meses Salvador llegaba a casa más tarde de lo habitual. Solía terminar de trabajar a las 6 de la tarde y estar en casa a las 7:30, el tiempo justo para coger el autobús de la fábrica al barrio. Ahora a veces llegaba a las 8 o incluso a las 9. Decía que llegaba tarde a la fábrica, que había mucho trabajo, que el jefe le hacía trabajar demasiado. «A veces llega tarde», dice. «Pero es normal. Ahora hay muchos pedidos en la fábrica, es temporada de construcción. ¿Por qué?». Jimena vaciló. Estaba claro que quería decir algo, pero no se atrevía. «Anteayer estuve en el Café Palma con mi hermana Clara», dijo al fin. «Estábamos sentadas junto a la ventana tomando café después de su visita al dentista, y vi a tu marido». «¿A Salvador? ¿En el café?». Palomita se sorprendió. «Nunca va a los cafés. Dice que es tirar el dinero. Prefiere tomar café en casa o en el trabajo». «Exacto. Por eso me di cuenta. Pero definitivamente estaba allí, no me equivoco, y no estaba solo». «¿Con quién?». «Con una mujer, pelirroja de unos 20 a 30 años, bastante guapa, bien vestida. Estaban sentados en una mesa en la esquina, junto a una gran planta de interior, discutiendo algo.
muy animadamente. Palomita sintió un cosquilleo en el corazón, un desagradable presentimiento se le metió en el alma. ¿Podría tratarse de un compañero de trabajo o un pariente? Quiero decir, ¿tiene primos? Tal vez, asintió Jimena, pero su voz sonaba insegura. Parecía extraño. Estaban sentados muy cerca el uno del otro. Ella le tocó el brazo varias veces y luego le puso la palma de la mano en el hombro. Era algo íntimo. Supongo que es algo amistoso, dijo Palomita, pero no podía creer lo que decía. Algunas personas son tan sociables que les gusta tocar a su interlocutor mientras hablan. Por supuesto, asintió Jimena. No pretendía molestarte. Solo te dije lo que vi. Quizá me equivoqué, quizá no lo vi bien. ¿Qué hora era? Sobre las 7 de la tarde. Lo recuerdo exactamente porque Clara estaba preocupada por perder el autobús. Las 7 de la tarde. A esa hora Salvador debía estar en casa. Así que mintió diciendo que llegaba tarde al trabajo. ¿Y por qué? ¿Y quién era esa mujer pelirroja? El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Palomita cumplía mecánicamente con sus obligaciones. Daba de comer a los niños, les leía cuentos, los acostaba durante la hora tranquila, pero sus pensamientos estaban en otra cosa, la mujer pelirroja de la cafetería, Salvador, que no volvía a casa, su irritabilidad y su fastidio por los gastos. ¿Podría realmente tener a alguien? No, eso es ridículo. Llevan 8 años casados, 10 juntos. Salvador no es el tipo de hombre que toma amantes. Es un hombre honesto, decente, trabajador, hogareño. Nunca bebió demasiado, nunca apostó, nunca coqueteó con otras mujeres. Era reacio a ir a fiestas de empresa, prefería pasar su tiempo libre en casa. A las 6 de la tarde cerró la guardería y condujo hasta su casa. El autobús se arrastraba lentamente, parando en cada parada. Palomita miraba por la ventanilla calles conocidas, casitas con jardín delantero, tiendas de fruta y periódicos. Su pueblo era un lugar tranquilo y provinciano donde todos se conocían. Los cotilleos corrían deprisa, sobre todo cuando se trataba de escándalos o adulterios. En casa la esperaba un vacío. Salvador se había ido, pero había una nota en la mesa de la cocina, escrita con su letra familiar. Trabajando hasta tarde. No me esperes con la cena. S. Palomita arrugó la nota y la tiró a la papelera. Así que, después de todo, él había vuelto a casa por la mañana mientras ella estaba en la guardería. Cogió ropa limpia y se fue a trabajar. Ni siquiera esperó a que ella hablara y se reconciliara. Abrió la nevera y sacó el pollo con arroz de anoche. Lo calentó en el microondas y se lo comió de pie frente a la cocina. No tenía hambre, pero necesitaba algo en el estómago. Luego lavé los platos, regué las flores del alféizar, miré el buzón, ni cartas ni facturas. Se preparó una cena ligera, huevos revueltos con tomate y queso. Comió despacio, escuchando los sonidos que se oían por la ventana. Niños jugando en alguna parte, el perro de un vecino ladrando, coches pasando. Los sonidos nocturnos habituales de una pequeña ciudad. En la calle Morelos, donde vivían, reinaba la tranquilidad. Casas viejas, muchos ancianos que se acostaban temprano. A las 9 llamó la madre de Salvador. «Palomita, cariño, ¿cómo estás?», preguntó doña Teresa con su voz sonora. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. «Todo está bien, tía Teresa», mintió Palomita. Llamaba tía a su suegra según la tradición local. «¿Y cómo están ustedes?». «Estamos bien, no nos podemos quejar. Arturo vino ayer con sus nietos. Se divirtieron hasta tarde. ¿Dónde está Salvador? Pásamelo, quiero hablar con mi hijo». «No está en casa, está trabajando hasta tarde». «¿Otra vez?», sorprendió a la suegra. «Se ha retrasado mucho, nunca fue así antes. Siempre estaba en casa, no le gustaba trasnochar». «Estos días hay mucho trabajo», explicó Palomita. «Hay más pedidos, el jefe le hace hacer horas extras». «De acuerdo, dile que ha llamado mamá. Dile que venga este fin de semana, que le echa de menos. Y que eres bienvenido, por supuesto. Haré sus enchiladas favoritas».
Se lo diré, tía Teresa. Después de la conversación, Palomita estaba aún más disgustada. Hasta su suegra se dio cuenta de que su hijo se quedaba mucho hasta tarde, así que llevaba meses. Y doña Teresa conocía bien a su hijo. De hecho, Salvador solía ser una persona hogareña que prefería pasar las tardes en casa viendo la televisión o trasteando en el garaje. Encendió la televisión y cambió de canal, sin encontrar nada interesante. Estaban las noticias, luego algún programa sobre gente rica de Ciudad de México, anuncios, un programa deportivo. Pero Palomita no podía concentrarse en nada. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Jimena, la mujer pelirroja del café, una mano en su hombro, la comunicación cercana y confiada. A las 11 apagó la televisión y se fue a la cama. Tumbada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj en la mesilla de noche y el ruido lejano de los coches en la carretera principal. Salvador nunca volvió. ¿Dónde pasa la noche? ¿Está realmente en casa de Raúl o...? Palomita se obligó a no pensar en ello. Mañana por la mañana se aclararían las cosas. Su marido volvería, hablarían, se reconciliarían. Ella se disculparía por lo que dijo de la casa y él se disculparía por haber sido grosero. Las cosas se arreglarían. Así sería. Palomita se despertó con el despertador sonando a las 7:30 de la mañana. Automáticamente tendió la mano hacia su marido, pero la cama a su lado estaba fría y vacía. Las sábanas ni siquiera estaban arrugadas. Salvador no había vuelto a casa, por segunda noche consecutiva. Se levantó, se acercó a la ventana y miró fuera. Su vieja camioneta estaba aparcada en el mismo lugar donde la había dejado ayer. Así que Salvador había llegado a algún sitio a pie o en autobús. No estaba lejos de la casa de Raúl. Un paseo de 15 minutos por el centro de la ciudad. En el cuarto de baño, Palomita se miró largamente en el espejo. Llevaba 2 días con la cara demacrada y ojeras. Llevaba el pelo revuelto, aunque se lo había trenzado por la noche. Tenía 32 años, pero aparentaba 40. Tal vez ese fuera el problema. Quizás se estaba haciendo mayor, menos atractiva para su marido. Comenzó a arreglarse con sumo cuidado. Se duchó, se lavó el pelo y se lo peinó con cuidado. Se maquilló un poco más de lo habitual, se puso una preciosa blusa azul que Salvador había calificado una vez de muy adecuada para ella. Si volvía hoy, que viera que aún podía estar guapa. En la cocina preparó café y tostó unas tostadas, aunque no le apetecía nada comer. Necesitaba hacer algo con las manos para no pensar en lo malo. Al otro lado de la ventana ya empezaba el habitual alboroto matutino. Los vecinos corrían al trabajo, los niños al colegio con sus maletines por delante. Cuando Palomita salió de casa, doña Rosario, una anciana vecina que vivía al otro lado de la calle, se acercó al portal. Viuda de 70 años, pasaba la mayor parte del tiempo en su ventana observando la vida de la calle. Se la consideraba la cronista local del pueblo. Doña Rosario sabía de todo y de todos. «Buenos días, hija», dijo apoyándose en su bastón. «Hoy estás pálida. ¿Estás enferma?» «Buenos días, doña Rosario. Estoy bien, solo que no he dormido bien». La anciana la miró con sus afilados ojos negros. «¿Dónde está su marido? Hace 2 días que no lo veo. El coche está aparcado y él no está». Palomita sintió que se ruborizaba. Vaya, hasta los vecinos se habían dado cuenta de la ausencia de Salvador. «Tiene mucho trabajo estos días. Se ha retrasado en la fábrica». «¿Retrasado?», preguntó doña Rosario con duda en la voz. «Qué raro. Y anteayer por la tarde le vi llegar a casa. Fue hacia las 2 de la tarde, cuando usted estaba fuera. Y no vino solo». A Palomita se le hundió el corazón. «¿No venía solo?». «Con una mujer, pelirroja, joven, hermosa, debo admitir, con un vestido corto y tacones altos. Entraron en su casa y se quedaron allí 1 hora y media. Luego salieron juntos y se alejaron hacia el centro». Palomita sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Así que Salvador realmente estaba llevando a alguien a casa.
a su casa, la casa que había heredado de sus padres, y haciéndolo a escondidas, cuando ella no estaba. Quizá era un familiar, sugirió débilmente. Doña Rosario negó con la cabeza. Hija mía, he vivido 70 años y sé cómo son los parientes y cómo son los no parientes. Se cogieron de la mano mientras caminaban hacia la casa, y cuando salieron, él la besó en la mejilla. Un beso largo, suave. Palomita se sintió mal. Se agarró a la reja para no caerse. «Estás pálida como una sábana», dijo doña Rosario preocupada. «Siéntate en el banco, te traeré agua». «No, gracias, tengo que ir a trabajar». «Niña, no sabías nada de esa mujer». Palomita negó con la cabeza. No podía hablar. Se le hacía un nudo en la garganta. «Es una pena», suspiró la anciana. «Salvador era un buen hombre, tranquilo, trabajador, no bebía, no se ponía violento, y ahora, los hombres son todos iguales, hija mía. En cuanto la vida mejora me da vueltas la cabeza». Palomita asintió y se alejó a toda prisa de la casa. Tardó unos 10 minutos en llegar a la parada del autobús, pero caminó despacio, intentando dar sentido a lo que había oído. Salvador llevaba a una mujer a casa, la misma pelirroja del café que había visto Jimena. La llevaba a su dormitorio, a su cocina, al salón donde colgaban fotos de sus padres. En el autobús se sentó mirando por la ventanilla, ajena a las paradas. Los pasajeros subían y bajaban, el conductor anunciaba los nombres de las calles, y en su cabeza solo había un pensamiento. Su marido la engañaba. 8 años de matrimonio, y todo ese tiempo creyó conocerle como a sí misma. Y él resultó ser capaz de engañar. En la guardería, Palomita trabajaba como un robot. Daba de desayunar a los niños, daba una clase de dibujo, los llevaba a pasear por el patio. Los niños preguntaban algo, se quejaban unos de otros, mostraban sus dibujos, y ella contestaba a máquina, estando sus pensamientos en un lugar completamente distinto. «Tía Palo, ¿por qué estás tan triste?», le preguntó la pequeña Sofía acercándose a ella durante un paseo. «Tienes los ojos rojos». «No pasa nada, cielo, solo estoy un poco cansada. Y mi papá dice que cuando mamá está triste, hay que darle un abrazo. ¿Puedo darte un abrazo?». Palomita se puso en cuclillas y la niña la abrazó fuertemente por el cuello. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Los niños son tan puros, tan sinceros, no saben mentir ni engañar. A la hora de comer no fue a descansar, sino que salió de la guardería y se dirigió al mercado central. Necesitaba hablar con Aurelio. Su hermano siempre la había ayudado en los momentos de necesidad. Era el único en quien podía confiar. El mercado bullía de vida. Los comerciantes llamaban a los clientes, las mujeres escogían frutas y verduras, los hombres cargaban con pesadas cajas. Palomita pasó junto a las hileras de carne y pescado, junto a los puestos de flores, hasta el extremo del mercado donde trabajaba Aurelio. Su hermano estaba de pie junto a un camión, descargando sacos de patatas. Llevaba una camiseta vieja que olía a sudor y polvo. Cuando vio a su hermana, sonrió, pero la sonrisa desapareció al verle la cara. «¿Qué te pasa?», preguntó, dejando el saco a un lado. «Tienes un aspecto horrible». Aurelio era 3 años menor que Palomita, pero siempre se había sentido protector con ella. Desde la muerte de sus padres, se había tomado especialmente en serio su papel de hombre mayor de la familia. Robusto, ancho de hombros, con los brazos curtidos de un cargador, podía parecer rudo, pero Palomita sabía que tenía buen corazón. «Necesito hablar contigo, en privado». Aurelio miró el reloj. «Tengo un descanso dentro de media hora. ¿Puedes esperar?». «Aurelio, es importante, muy importante». Su hermano la miró atentamente y asintió. «Pedro», gritó a su compañero, «sustitúyeme durante 15 minutos». Fueron a una pequeña cafetería cercana al mercado y se sentaron en una mesa del rincón. Aurelio pidió 2 cafés y Palomita le contó todo sobre la pelea de las cortinas,
la mujer pelirroja del café, el hecho de que Salvador llevaba 2 noches sin volver a casa, y sobre la historia de doña Rosario. Aurelio escuchaba en silencio, solo que su rostro se volvía cada vez más sombrío. Cuando Palomita terminó, permaneció inmóvil unos segundos, apretando la taza de café entre las manos. «Bastardo», dijo al fin, «traer a su amante a casa de nuestros padres. Aurelio, quizá me equivoque. Tal vez sea realmente un pariente o un colega. Palomita, no seas ingenua. Los hombres no besan a colegas y pasan hora y media con ellas en casa cuando no está la esposa. Salvador tiene una amante y ya no lo oculta». Oírlo en voz alta fue doloroso, pero Palomita se dio cuenta de que su hermano tenía razón. Todos los hechos apuntaban a una cosa: el marido era infiel. ¿Qué debía hacer? Hablar con él para empezar, sin rodeos, sin ambajes. Cuéntale lo que sabes de esa mujer, a ver qué dice. Tal vez se disculpe, prometa romper con ella. ¿Y si no lo hace? Aurelio sonrió sombríamente. Entonces échalo de casa. Es tu casa, tu propiedad. Que viva con su novia pelirroja. Aurelio, llevamos 8 años casados. ¿Y qué? Eso le da derecho a engañar, traer a sus amantes a tu casa. Palomita, ¿tienes amor propio o no? Ella se quedó callada, sin saber qué decir. Claro que tengo amor propio, pero también está el amor a mi marido, la costumbre, el miedo a estar sola. No quiero que te metas, dijo al fin. Todavía no. Primero intentaré hablar con él. Me parece bien, pero si te hace daño, si te pega o te echa de casa, llámame enseguida. Vivo a 10 minutos. No te pegará. Salvador no es así. Palomita, ya ves que no es el mismo hombre con el que te casaste. La gente cambia, y no siempre para mejor. Terminaron el café y Palomita volvió al trabajo. El resto del día se alargó interminablemente. Los niños parecían percibir su mal humor y se comportaban con inquietud. Miguel se peleaba con Diego por un juguete, Lucía lloraba cuando le fallaba el dibujo y el pequeño José se hacía pis encima y le daba vergüenza decírselo a la maestra. A las 6 de la tarde, Palomita cerró la guardería y se dirigió a casa, sin saber qué esperar. ¿Estaría Salvador en casa? ¿Vendría hoy? ¿O volvería a dejar una nota y desaparecería toda la noche? Pero cuando el autobús llegó a su parada, vio una figura familiar en la puerta de su casa. Salvador estaba fumando en el porche. Rara vez fumaba, solo cuando estaba muy nervioso. Palomita se acercó lentamente a la casa. Su marido la miró y tiró el cigarrillo al suelo, aplastándolo con el zapato. «Hola», dijo como si nada. «Hola». Entraron en la casa. Salvador fue al salón y se sentó en su sillón favorito. Palomita se quedó de pie en la puerta, sin saber cómo empezar la conversación. «¿Dónde has estado estos 2 días?», preguntó al fin. «En casa de Raúl, ya te lo he dicho». «¿Todo el tiempo en casa de Raúl?». Salvador la miró atentamente. Algo receloso brilló en sus ojos. «¿Por qué? ¿Tienes dudas?». «Sí». Palomita se armó de valor. «Doña Rosario te vio traer aquí a una mujer, anteayer, cuando no estaba en casa». La cara de su marido no cambió. No lo negó, no puso excusas. Se limitó a asentir. «¿Y qué? ¿Y qué? Has traído a una mujer extraña a nuestra casa». «Tu casa», corrigió. «Fuiste tú quien me recordó que era la tuya». Palomita sintió que las entrañas se le apretaban de dolor. «Salvador, ¿quién es esa mujer?». «Florencia. Nos conocimos hace 3 meses. 3 meses. Así que ese es el tiempo que lleva engañándola. ¿Y qué es ella para usted?». Salvador se levantó de la silla y se estiró, como un hombre que ha tomado una decisión difícil pero definitiva. «Ella me entiende mejor que tú. Ella me hace sentir como un hombre, no como una cartera que tiene que rendir cuentas de cada peso que gasto. Nunca te hice rendir cuentas. ¿No lo hiciste? Y el escándalo por las cortinas, y tus acusaciones de que no gano lo suficiente, y los constantes recordatorios de que la casa es tuya, no nuestra». «Salvador», dije la casa una vez cuando me gritaste.
Lo dijiste muchas veces. Tal vez no directamente, pero lo sentí. Todos estos 8 años me he sentido como un huésped aquí, y Florencia me aprecia por lo que soy. Palomita se acercó más a su marido. Quería pegarle, gritar, descargar todo el dolor y la rabia que había acumulado. «Me estás engañando. Llevas 3 meses mintiéndome». «Sí, te engaño. ¿Y sabes qué? No me siento culpable, porque me has hecho sentir como una extraña durante mucho tiempo. Pero somos marido y mujer. Podemos hablar, arreglar nuestras relaciones». Salvador negó con la cabeza. «Es demasiado tarde, Palomita. Ya tomé mis decisiones. Amo a Florencia. Fue como una puñalada en el corazón. La quiere. Otra mujer. ¿Y a mí? Yo te respeto. Eres una buena mujer, una buena esposa, pero el amor se ha ido». Palomita sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. 8 años de matrimonio, planes juntos, sueños de hijos. Todo eso se había derrumbado en unos minutos de conversación. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé. Ya veremos. ¿Ya veremos? La voz de Palomita se quebró en un grito. «¿Destruiste a nuestra familia por alguna Florencia y ahora dices que ya veremos?» «Yo no destruí nada. Nuestra familia se deshizo sola. Hemos sido vecinos durante años, no marido y mujer». «Eso no es verdad». «Sí que lo es. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mis asuntos? ¿Mis pensamientos? Lo único que te importa es tu casa, tu trabajo, tu dinero, y yo soy como un mueble que tiene que estar en su sitio y no estorbar». Palomita quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Quizá tenía razón en algo, quizás ella había dejado de fijarse en él, dándolo por sentado. «Salvador, intentemos arreglar las cosas. Olvídate de Florencia y yo...» «No», dijo con firmeza. «No quiero olvidarme de Florencia. Quiero estar con ella». Tomó su chaqueta del estante y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?» «A por ella. Esta noche volveré a salir de casa». «¿Y mañana?» «Mañana también. Y pasado mañana. Palomita, trata de entender que ya no quiero vivir contigo». La puerta se cerró de golpe y Palomita se quedó sola en la casa vacía. Se hundió en el sillón donde acababa de sentarse su marido y lloró. Amargamente, sin esperanza, como solo se llora cuando uno se da cuenta de que la vida ya no volverá a ser la misma. Después de la conversación de anoche con su marido, Palomita pasó la noche en vela. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, intentando averiguar cómo seguir adelante. Salvador no había vuelto a casa como había prometido. En la casa reinaba un silencio opresivo, solo roto por el tic-tac del reloj y el sonido del viento al otro lado de la ventana. Por la mañana le costó levantarse y prepararse para ir a trabajar. El espejo reflejaba un rostro pálido y demacrado, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Tenía que dedicar mucho tiempo al maquillaje para ocultar las huellas de las experiencias de la noche. En la guardería, Palomita intentó mantener su comportamiento habitual, pero sus compañeros se dieron cuenta de su estado. La directora, doña Carolina, incluso se acercó a ella durante la pausa para comer y le preguntó cautelosamente si todo iba bien en casa. Palomita le contestó que solo tenía un pequeño resfriado y le pidió que no se preocupara. Durante todo el día pensó en lo que haría por la noche. Salvador le dijo que ya no quería vivir con ella, pero que la casa era suya. ¿Debía cambiar la cerradura o hablar con un abogado sobre el divorcio? Sus pensamientos eran confusos y, al final del día, la tensión le partía la cabeza. A las 6 de la tarde, Palomita subió al autobús y se dirigió a casa, sin saber qué esperar. Lo más probable era que la casa estuviera vacía como ayer. Salvador se quedaría con su Florencia y ella pasaría otra noche sola. Pero cuando el autobús llegó a su parada, Palomita vio 2 coches fuera de la casa, su vieja camioneta y un coche pequeño rojo desconocido con partes cromadas brillantes. Su corazón latió más deprisa, así que Salvador estaba en casa, y no estaba solo. Palomita caminó despacio hacia la puerta. Una cálida luz entraba por las ventanas de la cocina,
voces y risas. Una risa de mujer, tintineante, despreocupada. Se detuvo en el umbral, dudando si entrar en su propia casa. Finalmente, haciendo acopio de todo su valor, Palomita abrió la puerta con su propia llave y entró en el recibidor. El olor a comida cocinada se mezclaba con un perfume desconocido, dulce, empalagoso. En el perchero colgaba una chaqueta de piel sintética de mujer, y en el suelo había zapatos de tacón alto, rojos, como el coche del patio. «Ah, aquí está la casera». La voz de Salvador llegó desde la cocina. «Pasa, Palomita. Te presento a Florencia». Palomita entró en la cocina y se quedó paralizada en la puerta. En la mesa del comedor estaban sentados Salvador y una mujer pelirroja de unos 28 años. Era realmente guapa, alta, esbelta, con un maquillaje brillante y largas uñas pintadas de rojo. Llevaba un vestido negro ajustado con un profundo escote, del que sobresalía un tatuaje de una mariposa en el pecho izquierdo. «Florencia, te presento a Palomita, mi mujer», dijo Salvador, como si estuviera presentando a unos compañeros de trabajo. Florencia miró a Palomita de pies a cabeza y sonrió. No había vergüenza ni simpatía en su mirada, solo descarada confianza en sí misma. «Un placer», dijo, pero su voz sonó burlona. «Salvador me ha hablado mucho de usted». Palomita se quedó de pie, sin saber qué decir. En su casa, en su mesa, la amante de su marido se sentaba y actuaba como una amante. Sobre la mesa estaban dispuestos sus mejores platos, aquellos que solo sacaba en las grandes fiestas. En el centro había un jarrón de flores, rosas caras que Salvador nunca le había comprado. «Siéntate», sugirió Salvador señalando una silla libre. Estábamos a punto de cenar. Florencia hacía una pasta estupenda. «¿En mi casa?», preguntó Palomita en voz baja. «En nuestra casa», corrigió su marido. «En nuestra casa, por ahora». Palomita se sentó en el borde de la silla, sintiéndose como una invitada en su propia casa. Florencia se levantó y empezó a poner la pasta en los platos. Se movía con seguridad. Evidentemente ya había aprendido la disposición de los utensilios de cocina. «Espero que no te importe que use tu cocina», dijo, tendiéndole un plato a Palomita. «Salvador me ha dicho que solo se puede cocinar pollo y arroz». Las mejillas de Palomita se encendieron. Era buena cocinera, pero Salvador siempre le pedía ese plato. «Sé cocinar muchas cosas», replicó. «Claro», asintió Florencia con el mismo tono burlón. «Pero los hombres necesitan variedad en la comida, y no solo comida». Salvador se rió como si Florencia hubiera dicho algo ingenioso. Palomita sintió que la rabia le hervía por dentro. «¿Qué te pasa?», preguntó mirando a su marido. «¿Por qué la has traído aquí?». «Porque tenemos que hablar», contestó Salvador llevándose un bocado de pasta a la boca. «Discutir cómo vamos a vivir nuestras vidas. ¿Florencia y yo?». Tomó la mano de su amante y la apretó. «Hemos decidido vivir juntos». Palomita sintió que el mundo por fin se le venía abajo. «¿Aquí? ¿En mi casa?». «Sí, aquí. Es grande, cómoda. Florencia alquila un piso pequeño en las afueras. Es estrecho. Aquí es espacioso. Hay un jardín, un garaje». «Pero es mi casa». La voz de Palomita se quebró en un grito. «La heredé de mis padres». «Era tuya», la corrigió Salvador con calma. «Y ahora será nuestra, es decir, mía y de Florencia». «¿Qué significa eso?». Salvador apartó el tenedor y miró a su mujer con seriedad. «Palomita, creo que será mejor que busques otro lugar para vivir. Florencia se muda aquí la semana que viene». «¿Qué?». Palomita se levantó de un salto de la silla. «Estás loca. Esta es mi casa. Mía». Técnicamente, sí, Salvador estuvo de acuerdo. Pero llevo 8 años viviendo aquí. He invertido dinero en reformas, he comprado muebles, he pagado los servicios. Tengo derechos sobre esta propiedad. «Tú no tienes derechos», gritó Palomita. «La casa está a mi nombre». Florencia había permanecido en silencio hasta ahora,
observando la pelea con interés, como si fuera una obra de teatro. Ahora dejó a un lado el tenedor y se levantó de la mesa. «Escucha, Palomita», dijo, en el tono que se emplea cuando se explica algo a un niño pequeño. «Seamos realistas. Salvador ya no te quiere, me quiere a mí. ¿Por qué aferrarse a algo que ya está muerto? ¿Quién coño eres tú para decirme lo que tengo que hacer?» Palomita explotó. «Destruiste a mi familia». «Yo no arruiné nada». Florencia se encogió de hombros. «Tu familia se deshizo sola. Yo solo estuve ahí cuando Salvador necesitó una mujer de verdad». «¿Una mujer de verdad?» Palomita se acercó a su rival. «¿Te refieres a una puta que se acuesta con los maridos de otros hombres?» El rostro de Florencia se ensombreció. «Cuidado con lo que dices, vieja. No olvides quién es la redundante. Eres tú, fuera de mi casa». «Yo no voy a ninguna parte. Este es mi hogar ahora. Y tú, querida, es hora de hacer las maletas». Palomita se volvió hacia su marido. «Salvador, ¿oyes eso? Me exige que me vaya de casa de mis padres». Salvador terminó el vino de su copa y se levantó de la mesa. «Palomita, Florencia tiene razón. Tú ya no perteneces aquí. Queremos vivir juntos y tú solo eres una molestia. ¿Un estorbo? ¿En tu propia casa? Sí, lo eres. Tu presencia, tus reproches, tus lágrimas. Queremos empezar una nueva vida y tú eres como un fantasma del pasado». Palomita sintió que le temblaban las piernas. Se hundió en la silla, incapaz de creer lo que estaba pasando. «Pero, ¿a dónde voy a ir? No tengo otra casa». «Te quedarás con tu hermano», dijo Salvador con indiferencia. «O alquilarás un piso. Tú tienes un trabajo, un sueldo». «Con mi sueldo solo puedo alquilar una habitación en una barriada». «No es nuestro problema», intervino Florencia. «Cada uno es responsable de su vida». Palomita miró a la mujer. Sus labios pintados, sus pendientes caros, su mirada insolente. Estaba sentada en casa de un extraño y especulando sobre quién debería vivir aquí. «¿Y sabes qué, cariño?», dijo Florencia, acercándose. «Deja de humedecerte. Salvador y yo queremos estar solos y tú nos estás arruinando el humor». «Esta es mi casa», repitió Palomita. «Antes era tuya. Ahora no vives aquí». Florencia agarró a Palomita del brazo y tiró de ella hacia la puerta. «Ven, te acompaño a la puerta. Suéltame. Vete sola o te arrastraré a la fuerza. Tú eliges». Palomita intentó soltarse, pero Florencia era más fuerte de lo que parecía. La agarró del pelo y la arrastró hacia la salida. «Duele. Suéltame. Cállate, vieja perdedora», siseó Florencia. 8 años no pudiste con tu marido y ahora te aferras a la casa. Desgraciada. Arrastró a Palomita hasta el pasillo, la empujó hacia la puerta. Palomita tropezó, cayó de rodillas. «¡Salvador!», gritó. «¡Salvador!». Pero de la cocina solo llegaba la risa de su marido. Florencia abrió la puerta y agarró a Palomita por los hombros, levantándola del suelo. «Levántate y vete, y no vuelvas por aquí sin invitación». Empujó a Palomita hacia el porche. Al hacerlo, sus largas uñas arañaron la cara de Palomita, dejando rayas rojas en su mejilla. «Esta es mi casa», gritó Palomita desde el umbral. «¡Mía! Ya no es tuya». Florencia le cerró la puerta en las narices. Palomita se quedó de pie en el porche de su propia casa. La sangre le corría por la mejilla a causa de los arañazos, tenía el pelo revuelto y las rodillas agujereadas por la caída. Se acercó a la ventana de la cocina y se asomó al interior. Salvador y Florencia estaban sentados a la mesa riendo. Florencia decía algo, gesticulando con las manos, y su marido escuchaba con una sonrisa. La misma sonrisa con la que alguna vez había escuchado las historias de Palomita sobre su trabajo en el jardín de infantes. Palomita se apartó de la ventana y se sentó en el banco junto al portillo, el mismo banco que su padre había construido hacía muchos años. Aquí se había sentado de niña, leyendo libros, soñando con el futuro. Aquí conoció a Salvador,
que pasaba por allí, se paraba a hablar y venía todos los días. Y ahora la han echado de su propia casa. La ha echado una tal Florencia Montes, que hace 3 meses era una completa desconocida para ella. Palomita sacó un pañuelo del bolso y se lo aplicó en los arañazos de la cara. Le escocían, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor mental. 8 años de matrimonio, de planes compartidos, de sueños de tener hijos, todo había terminado con ella echada de casa como una cosa no deseada. La luz de la ventana de la cocina estaba apagada, así que fueron al dormitorio. Su dormitorio, la cama que habían comprado con Salvador en su primer sueldo juntos. Palomita se levantó del banco y se alejó de la casa. No había a dónde ir, pero sentarse bajo las ventanas y escuchar a su marido pasar el tiempo con su amante era insoportable. Llegó a la parada de autobús y se sentó en una silla de plástico. El último autobús al centro había salido hacía media hora. El siguiente no llegaría hasta por la mañana, pero no tenía a dónde ir. La casa ya no le pertenecía, no mientras Salvador y su novia pelirroja estuvieran al mando. La noche era fresca. Palomita estaba sentada en la parada del autobús, envuelta en un jersey fino, pensando en qué hacer a continuación. Mañana por la mañana hay que ir a trabajar como si nada. No hay que defraudar a los niños. Y por la noche, esta noche tendría que encontrar un lugar donde dormir. Tal vez Aurelio tenga razón. Quizás sea hora de dejar de ser paciente y empezar a luchar por lo que es justo. Palomita estuvo sentada en la parada del autobús hasta las 5:30 de la mañana. El viento frío soplaba a través de su fina sudadera y los arañazos de la cara seguían escociéndole. Se quedó dormida de vez en cuando, apoyada en la pared de la parada, y cada vez la despertaban sus propios sollozos. Cuando llegó el primer autobús de la mañana, subió y se dirigió al centro de la ciudad. Necesitaba un lugar donde pasar el tiempo antes de empezar la jornada laboral. La cafetería era demasiado cara. La biblioteca no abría hasta las 9 de la mañana. Solo quedaba el parque junto a la iglesia. Palomita se sentó en un banco entre las callejuelas vacías y contempló la salida del sol sobre la ciudad. A su alrededor, la vida despertaba. Los vendedores ambulantes empezaban a trabajar, las tiendas abrían, los coches circulaban por las calles cada vez con más frecuencia, y ella no tenía casa a la que volver por la tarde. A las 7:30 llegó a la guardería. La directora, doña Carolina, ya estaba en su sitio preparándose para el trabajo del día. Cuando vio a Palomita con la cara arañada y la ropa arrugada, se quedó sin aliento. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó, llevando a la maestra al espejo del baño. «¿A quién has atacado?». «Me caí en casa», mintió Palomita mirándose los arañazos de la mejilla. «Tropecé en la oscuridad». «No te haces heridas así por una caída, son marcas de uñas. ¿Quién te arañó?». Palomita se quedó callada, sin saber qué decir. ¿Debería decir la verdad? Pero entonces todo el pueblo sabría de su vergüenza en una semana. «Palomita, si alguien te hace daño, debes ir a la policía», dijo doña Carolina con seriedad. «Tenemos un refugio en el pueblo para mujeres que han sufrido violencia doméstica». «No pasa nada», respondió Palomita en voz baja. «Solo he tenido una mala caída». La directora no le creyó, pero no insistió. Le dio a Palomita un botiquín de primeros auxilios para curar los arañazos y le aconsejó que fuera al médico si lo necesitaba. La jornada laboral se alargó interminablemente. Los niños, como siempre, exigían atención. Había que enseñarles, darles de comer, acostarlos, pero los pensamientos de Palomita estaban muy lejos. ¿Qué hacer por la noche? ¿Dónde dormir? Tenía una pequeña cantidad de dinero en su cuenta bancaria, 10,000 pesos. Con eso podría alquilar una habitación en un hotel barato durante un mes como máximo. ¿Y después? ¿Buscar un piso de alquiler? Con su sueldo de maestra, solo podía permitirse el alojamiento más barato de las afueras de la ciudad. Una habitación pequeña, sin servicios, con vecinos alcohólicos y drogadictos.
A la hora de comer llamó a Aurelio al trabajo. «Hola», contestó su hermano. «¿Palomita? ¿Te pasa algo? ¿Puedo quedarme a dormir?», preguntó ella, luchando por contener las lágrimas. «Sí, claro. ¿Qué te pasa? ¿Os habéis vuelto a pelear Salvador y tú?». «Te lo contaré esta noche. Es una larga historia. Es una larga historia. La llave está debajo de la maceta junto a la puerta, ya sabes. Si todavía estoy en el trabajo, entra tú mismo». Aurelio vivía en una casita en la parte vieja de la ciudad. La heredó de una tía que murió hace 3 años y no dejó más herederos. 2 habitaciones, cocina, baño. Modesta, pero limpia y acogedora. Su hermano era soltero y no tenía prisa por casarse. Decía que aún no había encontrado a la mujer adecuada. Por la tarde, cuando Palomita cerró la guardería, fue a casa de Aurelio. Su hermano ya estaba en casa, preparando la cena en la pequeña cocina. Al ver a su hermana, dejó caer la sartén y se acercó. «¿Qué te ha pasado en la cara?», preguntó mirando los arañazos. «Es ella, la amante de Salvador». «¿Quién es ella?». Palomita se sentó a la mesa de la cocina y le contó a su hermano todo lo que había pasado ayer. Cómo Salvador había metido a Florencia en casa, cómo le habían exigido que se fuera, cómo la amante de su marido la había obligado a salir por la puerta. Aurelio escuchaba en silencio, pero su rostro se volvía cada vez más sombrío. Cuando Palomita terminó su relato, permaneció inmóvil unos segundos, apretando los puños. «Cabrones», dijo al fin, «malditos asquerosos, echarte de casa de tus padres. Salvador dice que tiene derecho a la casa porque invirtió en ella». «No tiene ningún derecho». Aurelio explotó. «La casa está a su nombre, y lo que compró de muebles o reformó es responsabilidad suya como marido. El tribunal nunca se pondrá de su parte. Pero por ahora, ellos viven allí y yo soy su huésped. Temporalmente, mañana irán a un abogado y demandarán. Los desalojarán antes de un mes». Palomita negó con la cabeza. «Necesitas dinero para un abogado y el proceso legal podría durar años. Y necesito un lugar donde vivir ahora. Quédate conmigo todo el tiempo que necesites. Hay sitio de sobra». «Aurelio, eres amable, pero no puedo colgarme de tu cuello. Apenas llegas a fin de mes». Mi hermano trabajaba como cargador en el mercado central. La paga era escasa e irregular, dependiendo de la cantidad de trabajo. En invierno, los ingresos eran especialmente escasos. «No te preocupes», dijo Aurelio. «Ya nos las arreglaremos. Lo principal es sacar a esos parásitos de tu casa. Y si no quieren irse, los obligaremos. Tengo amigos que pueden hablarles como a un hombre». Palomita sabía a qué se refería su hermano. Aurelio conocía a mucha gente entre los cargadores, albañiles, reparadores de coches, tipos duros a los que no les gustaban las conversaciones largas y preferían resolver los problemas con los puños. «No lo hagas», dijo. «No quiero que te metas en problemas por mi culpa». «¿Qué clase de problemas?». «Hablaremos con ellos. Les explicaremos que la gente buena no se comporta así». Aurelio puso delante de su hermana un plato de carne asada y verduras. Palomita intentó comer, pero la comida no le entraba por la garganta. Todo el tiempo tenía una imagen delante de los ojos. Florencia en su casa, en su mesa, en su silla. «¿Y sabes qué?», dijo Aurelio apartando el plato. «Tal vez no deberíamos molestarnos en absoluto con ellos. Esperemos a que se vayan de esta casa y demos por terminado el asunto, que vivan en la calle». «Aurelio». «¿Qué? La casa sigue siendo tuya. Puedes incendiarla si quieres, derribarla si quieres. Y son ocupantes ilegales. Eso es un incendio provocado. Vas a la cárcel por eso. Solo si te atrapan. ¿Y quién los atrapará? Vendremos por la noche, le echaremos gasolina, le prenderemos fuego y nos iremos a los arbustos. Para cuando lleguen los bomberos, la casa será una carbonada». Palomita miró a su hermano con horror. «¿En serio se propone incendiar la casa?». «Está loco. Podrían incendiarse. Eso es bueno. Habrá menos alimañas en el mundo». «Aurelio, es asesinato. Es justicia.
Tomaron tu casa, te humillaron, te echaron como a un perro. Ahora te toca a ti. El hermano se levantó y empezó a pasearse por la cocina, pensando claramente en su plan. Podría comprar gasolina en cualquier gasolinera, llenar la casa por todos lados para estar seguro, prenderle fuego y largarse. Por la mañana, esos cabrones habrían desaparecido. ¡Basta!, gritó Palomita. No quiero matar a nadie. Te están matando a ti. Despacio, poco a poco, pero te están matando. Se han llevado la casa, han destruido la familia. ¿Y ahora qué? ¿Te pasarás la vida alquilando esquinas y recordando lo bien que estabas en tu propia casa? Palomita guardó silencio. Había verdad en las palabras de su hermano. Salvador y Florencia le habían arruinado la vida, y lo habían hecho con un placer sádico. Piénsalo, dijo Aurelio sentándose de nuevo a la mesa. Piénsalo bien. Mientras tanto, vive aquí. No te precipites. Después de cenar, Palomita se acostó en la habitación de su hermano, y él se acomodó en el sofá del salón. Pero ella no podía dormir. Las palabras de Aurelio sobre el incendio provocado no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Por supuesto que era una locura. Pero, por otro lado, ¿qué tenía que perder? Ya le habían quitado la casa, le habían quitado a su marido. Quizá había llegado el momento de dejar de ser una víctima. A las 11:30 de la noche sonó el teléfono. Palomita miró la pantalla. Un número desconocido. Dudó un buen rato y contestó. ¿Diga? En la pantalla apareció el rostro de Florencia. Estaba en su habitación, sentada en la cama. Llevaba el pelo suelto, no estaba maquillada, pero su expresión seguía siendo la misma, chulesca y engreída. «Hola, ex señora», dijo sonriendo. «¿Qué tal estás? ¿Dónde duermes esta noche?» Palomita quiso cortar la llamada, pero la curiosidad pudo más. «¿Qué quieres?» «Un corazón a corazón, de mujer a mujer». Florencia se recostó en los cojines. «Me gusta tu cama, es cómoda. Y las sábanas son bonitas, de buena calidad. ¿Por qué llamas?» «Quiero darte las gracias. Por la casa, por mi marido. También tengo una noticia que darte». Florencia me mostró unos papeles. «Es un título de propiedad a nombre de Salvador. Ahora tu casa es oficialmente solo suya. Hemos pasado por el proceso legal. Y por cierto, si alguna vez te quejas, el juez jefe de la ciudad estaba bien sobornado para hacer la vista gorda ante algunas desviaciones de la letra de la ley». Palomita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella mujer había registrado su casa de más. La había sobornado y había abusado de ella. «¿Está Salvador?», preguntó. «Claro que está. ¿Quieres hablar con él?» Florencia giró el teléfono y Salvador apareció en la pantalla. Estaba acostado a su lado, en ropa interior, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Hola, Palomita», dijo como si nada. «¿Cómo te estás adaptando? ¿Has encontrado dónde dormir? ¿Te has enterado de lo de la casa? Ya puedes olvidarte de ella, no podrás recuperarla». «Tú», empezó Palomita, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Soy feliz», terminó por ella. «Por primera vez en muchos años soy realmente feliz. Florencia es una mujer maravillosa, sabe apreciar a un hombre. A diferencia de otros», agregó Florencia arrebatándole el teléfono. «Sabes, Palomita, hay algo que quería decirte. Estás vieja, viejo y feo. Tienes 32 años y aparentas 40. Tienes la piel flácida, los pechos caídos, la cara arrugada. ¿Qué hombre querría a una mujer así?» Palomita sintió que las entrañas se le apretaban de dolor. Cada palabra era como un latigazo. «Soy joven, guapa, llena de energía. Sé cómo complacer a un hombre, no solo quejarme del dinero y de las tareas domésticas. Por eso Salvador me eligió». «Con eso basta», dijo Palomita en voz baja. «No, no es suficiente. Todavía no lo he dicho todo». Florencia se levantó de la cama y caminó alrededor de la casa, filmando con su teléfono. «Mira, esta es mi casa ahora, mi cocina, mi salón, mi jardín. ¿Y tú? ¿Pidiendo limosna a tus parientes?»
La cámara se detuvo en el escritorio del salón. Había fotos de los padres de Palomita en hermosos marcos, mamá y papá el día de su boda, ellos en la casa de campo, una foto familiar de Palomita de pequeña. ¿Y estas qué son?, preguntó Florencia cogiendo una de las fotos. ¿Sus padres? ¡Qué viejos más simpáticos! Lástima que murieron y no pudieron ver a su hija convertida en una perdedora. ¡Baja eso!, gritó Palomita. ¿Que baje qué? Es basura. ¿Para qué necesito las fotos de los demás? Florencia sacó un mechero del bolsillo. ¿Sabes qué? Las tiraré o las quemaré. No te atrevas. ¿Qué me vas a hacer? Florencia se rió. ¿Quieres entrar corriendo y llevártelos? Te han echado de casa. Ahora eres una intrusa. Acercó el encendedor a la fotografía. La llama lamió el borde del marco. ¡No!, gritó Palomita, pero era demasiado tarde. La fotografía se había incendiado. Florencia la acercó a una papelera y el fuego devoró los rostros de los padres de Palomita. La risa de Salvador brotó de detrás del marco. «Quema de maravilla», dijo Florencia, prendiendo fuego a la segunda fotografía. «¿Y esta? ¿También al fuego?» Palomita vio arder los rostros de sus seres más queridos. «Mamá, que murió de cáncer a los 50. Papá, que murió en un accidente de coche 6 meses después que su mujer». Sus últimas fotos se convertían en cenizas ante los ojos de su hija. «¡Para!», gritó. «¡Para!». «¿Por qué?». «No me gustan las caras de los demás en mi casa». Florencia prendió fuego a una fotografía tras otra. «Esta también es innecesaria. Y esta otra. Qué pequeña eres. Qué niña más fea eras. No me extraña que de mayor fuera una perdedora. La última imagen, una foto de la infancia de Palomita con sus padres, también desapareció entre las llamas». Florencia se sacudió las cenizas de las manos y sonrió. Ya estaba. Ahora la casa estaba limpia, sin recuerdos del pasado. «Tú eres un monstruo», susurró Palomita. «Soy realista, y tú eres un perdedor que se aferra al pasado. Sigue mi consejo, búscate un viejo jubilado, quizá no dude en acogerte, y deja a los jóvenes para las jóvenes». La risa de Salvador volvió a sonar. Se rió como si hubiera visto una comedia divertida, no la destrucción de las reliquias familiares de su mujer. «Bueno, gallina vieja», dijo, apareciendo en el encuadre, «¿te das cuenta ahora? Tu vida se ha acabado. Ve a mendigar a la estación de tren. Quizá alguien amable te dé un poco de pan». «Exacto», se alegró Florencia. «Puede pararse con la mano extendida frente a la iglesia. Dice que su marido la abandonó, sin hijos, sin un lugar donde vivir. Los feligreses de buen corazón le darían dinero». Se rieron juntos, y Palomita miró la pantalla y sintió que algo se rompía dentro de ella. No solo romperse, sino explotar. 8 años de matrimonio, de amor, de confianza, de herencias familiares, todo se había convertido en objeto de burla para aquellos dos. «Muy bien, vieja, nos vamos a la cama», dijo Florencia. «En tu cama, por cierto. Salvador dice que el sexo contigo era aburrido, pero conmigo se siente un hombre de verdad». «Sí», confirmó Salvador. «Contigo solo cumplía con mi deber conyugal. Con Florencia lo disfruto». La pantalla se apagó. Palomita se sentó en la oscuridad con el teléfono en las manos y tembló de rabia. Nunca en su vida había sentido tanta rabia. Quería gritar, golpear, romper. Quería hacer daño a los que le habían hecho daño. Se levantó de la cama y se dirigió al salón. Aurelio dormía en el sofá, tapado con una vieja tela escocesa. Palomita lo sacudió por el hombro. «¡Aurelio!». Su hermano abrió los ojos y se incorporó, mirando temeroso a su hermana. «¿Qué te pasa? ¿Qué hora es?». Estaban llamando, estaban quemando fotos de los padres. «¿Quién ha llamado?». «Salvador y esa zorra. Se burlaron de mí, me llamaron gallina vieja». Y luego cogió fotos de mamá y papá y las quemó delante de mí. Aurelio se levantó rápidamente del sofá. «¿Qué? ¿Quemó fotos de tus padres?». «De todos, incluso la de nosotros 3 en el jardín.
Recuerda que papá le pidió al vecino que nos hiciera una foto un mes antes del accidente. Esa también la quemé. El rostro de Aurelio se ensombreció. Quería mucho a sus padres, sentía su muerte con dureza, y las fotos eran sagradas para él. «Zorra», dijo en voz baja y con rabia, «una perra sucia y vil. Eso no es todo. Habían reeditado la casa para ellos y sobornado para salir de ella». Aurelio se quedó estupefacto ante la noticia. «Aurelio, estoy listo. Estoy listo para hacer lo que dijiste». «¿Qué es qué?» «Matarlos, a los dos. Y quemar la casa ahora no me pertenece». El hermano miró a su hermana detenidamente. En sus ojos vio la misma rabia que ardía en su propia alma. «¿Estás segura?» «Sí. Me humillaron, me echaron de casa, destruyeron el recuerdo de mis padres. Que paguen por ello ahora». «Bien», asintió Aurelio. «Mañana por la noche retomaremos el caso». «¿Por qué mañana?» «Hagámoslo esta noche». «Esta noche es demasiado tarde. Tengo que comprar gasolina, pensar las cosas. Y mañana es mi día libre, así que no tengo que explicar dónde he estado». Se sentaron a la mesa de la cocina y empezaron a planear. Aurelio sacó papel y lápiz y trazó un plano de la casa y el terreno. «Hay que cubrir la casa por todos los lados», explicó. «Sobre todo las esquinas y los marcos de las ventanas. La madera se incendiaría rápidamente y el calor del verano solo ayudaría. ¿Y si se les acaba?» «No se les acabará. Dormirán a pierna suelta y cuando huelan el humo será demasiado tarde. ¿Y si alguien nos ve?» «No nos verán. Tu casa está al final de la calle, tus vecinos están lejos, y a las 2 de la mañana todo el mundo duerme». Palomita escuchó a su hermano y se dio cuenta de que se había pasado de la raya. Ayer era una maestra de guardería normal y corriente que soñaba con la felicidad de su familia. Y ahora planeaba un asesinato. Pero no había otra salida. Salvador y Florencia habían ido demasiado lejos. No solo habían arruinado su vida, sino que habían pisoteado su dignidad y violado la memoria de sus padres. Tendría que pagar por ello. «Mañana a medianoche», dijo Aurelio guardando el plan en el cajón de su escritorio. «Compraremos gasolina en la gasolinera a la salida de la ciudad. El empleado de noche apenas levanta la cabeza del televisor». «Bien», asintió Palomita. «Ya estoy lista». Volvió al dormitorio y se acostó, pero no podía dormir. La cara de Florencia estaba frente a sus ojos, incendiando las imágenes. Se oyeron palabras burlonas sobre cómo era una gallina vieja que debería estar pidiendo limosna en la iglesia. «No, deja de hacerte la víctima. Mañana esos dos pagarían por todo». Todo el día siguiente Palomita trabajó como una niebla. Los niños de la guardería le parecían fantasmas. Sus voces venían de muy lejos. Ella les daba de comer mecánicamente, les enseñaba lecciones, les leía cuentos, pero sus pensamientos estaban ocupados en una sola cosa: la noche que se avecinaba. Varias veces se sorprendió a sí misma imaginando la casa en llamas. Ve las llamas anaranjadas lamiendo las paredes del dormitorio donde duermen Salvador y Florencia. Escucha sus gritos de terror cuando se despiertan por el olor a humo, y cada vez su corazón comenzaba a latir más rápido con la anticipación de la venganza. «Tía Palo, ¿por qué estás tan rara hoy?», preguntó el pequeño Diego durante un paseo vespertino. «Siempre estás mirando a algún lugar lejano». «No pasa nada, cariño», contestó Palomita acariciando la cabeza del niño. «Solo estoy pensando en cosas importantes». «¿En qué cosas?» «Cosas de adultos. Es demasiado pronto para que te enteres de eso». Diego asintió y se fue corriendo a jugar con los otros niños. Y Palomita volvió a sus propios pensamientos. «Me pregunto cómo se sentirán Salvador y Florencia cuando se den cuenta de que están atrapados. ¿Estarían tan asustados como ella cuando la echaron de su propia casa?» A las 6 de la tarde cerró la guardería y se fue a casa de Aurelio. Su hermano ya estaba en casa y preparaba algo en la cocina. Cuando vio a su hermana, asintió con la cabeza y siguió jugueteando con los fogones. «¿Qué tal estás?», preguntó sin volverse. «Bien. ¿Y tú?».
Muy bien. Esta noche nos pondremos manos a la obra. Cenaron en silencio. Aurelio había hecho pollo asado con verduras, pero ni él ni su hermana querían comer. La comida parecía insípida y tenía un nudo en la garganta. ¿Has cambiado de opinión?, preguntó Aurelio apartando el plato. No. ¿Y tú? Yo tampoco. Después de lo que hicieron con las fotos de mis padres, no hay otra opción. Su hermano se levantó y sacó una vieja bolsa de deporte del armario. Metió en ella ropa oscura y guantes. Nos cambiaremos antes de irnos, explicó. ¿Y si alguien nos reconoce? No nos reconocerán. Estará oscuro. Haremos el trabajo rápido y nos iremos. Palomita asintió. El plan le parecía sencillo y lógico. Acercarse a la casa, echarle gasolina, prenderle fuego y esconderse en la oscuridad. Para cuando llegaran los bomberos, de la casa solo quedarían cenizas. A las 12:30 de la noche salieron de casa de Aurelio. Su hermano llevaba una bolsa de deporte y Palomita una pequeña mochila con agua y un botiquín, por si algo salía mal. Las calles de la ciudad estaban desiertas a esa hora. Solo pasaban coches de vez en cuando y había tenues farolas encendidas. Aurelio conocía todos los callejones y patios, así que se movieron con sigilo, evitando las carreteras principales. La gasolinera que había a la salida de la ciudad estaba abierta las 24 horas del día, pero por la noche solo solía haber un hombre de guardia, un joven llamado Juan, que pasaba más tiempo al teléfono que siguiendo a los clientes. ¿Te acuerdas de Juan García?, preguntó Aurelio mientras se acercaban a la gasolinera. ¿El que era un año más joven que tú en el instituto? Sí, me acuerdo. Era callado, con gafas. Ahora trabaja aquí. Dicen que bebe desde el divorcio. Se sienta en una cabina a beber toda la noche. Eso es bueno. Así no nos recordará. Se acercaron a la gasolinera. Juan estaba sentado en su cabina, inclinado sobre el teléfono. A su lado había una botella de cerveza abierta. Aurelio cogió 2 bidones de 5 litros y los llenó de gasolina. Palomita estaba a su lado, intentando no mirar en dirección a la cabina. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en toda la gasolinera. 400 pesos, murmuró Juan mientras iban a pagar. Levantó la vista del teléfono, los miró y luego volvió a la pantalla. Aurelio pagó y cogió los bidones. Se alejaron rápidamente de la gasolinera y se dirigieron hacia la casa de Palomita. Era un paseo de 20 minutos, pero con los pesados bidones el trayecto parecía interminable. ¿Pesa mucho?, preguntó Aurelio, notando que su hermana se quedaba rezagada. Me las arreglo. Ya no está lejos. Ahí se ve la vuelta a tu calle. La calle Morelos estaba completamente vacía a esa hora. Las viejas casas permanecían en penumbras. Las pantallas azules de televisión parpadeaban detrás de las ventanas con cortinas. La casa estaba al final de la calle y más allá había un terreno baldío. Se detuvieron ante la puerta y miraron las ventanas. La luz del dormitorio estaba encendida, así que Salvador y Florencia seguían despiertos. Tal vez estaban divirtiéndose otra vez, como anoche. Esperemos a que se acuesten, susurró Aurelio. Se escondieron detrás de un gran árbol en una parcela vecina y observaron. El tiempo pasaba penosamente despacio. Palomita miraba el reloj de vez en cuando. Las 12:40, la 1:20. Por fin, a las 2:30 de la madrugada, la luz del dormitorio se apagó. La casa quedó sumida en la oscuridad. Esperemos media hora más, susurró Aurelio. Que duerman tranquilos. A Palomita la media hora le pareció una eternidad. Se sentó bajo el árbol, escuchando todos los sonidos. Un perro ladraba en alguna parte, pasaba un coche, las hojas susurraban al viento, y la casa estaba en silencio. A las 2 de la mañana, Aurelio se levantó y recogió los bidones. «Es la hora», dijo. Se acercaron a la casa con cautela. Aurelio abrió el primer bidón y empezó a verter gasolina en la pared del dormitorio. Un olor acre le llegó al olfato y Palomita arrugó la nariz. «Sujeta el bidón»,
susurró su hermano, entregándole el segundo. Ve por el otro lado de la casa, échalo en las esquinas y bajo las ventanas. Palomita cogió el bidón y recorrió la casa. Le temblaban las manos, la gasolina salpicaba y se derramaba por el suelo. Roció la pared trasera, las paredes laterales, el porche. El olor era tan fuerte que quería taparse la nariz. Ya está, susurró, volviéndose hacia su hermano. Y ya lo tengo listo. Aurelio sacó un mechero del bolsillo. Apártate. En cuanto lo encienda, vamos corriendo a la carretera. Palomita retrocedió hasta la verja y se quedó esperando. Aurelio acercó el mechero a la pared mojada de petróleo. La casa estalló en llamas al instante. El fuego subió por las paredes como un ser vivo, cubriendo cada vez más zonas. Las paredes de madera empapadas de gasolina ardían con fuerza y avidez. Las llamas subieron hasta el tejado, iluminando todo el solar con un resplandor anaranjado. ¡Corred!, gritó Aurelio. Pero Palomita no se movió de su asiento. Se quedó mirando cómo ardía la casa de su infancia, la casa donde había nacido, donde había crecido, donde había vivido durante 32 años, donde su madre había muerto, donde su padre había llorado tras su muerte, donde había sido feliz con Salvador durante los primeros años de su matrimonio. El fuego alcanzó las ventanas del dormitorio. Los cristales reventaron por el calor y las llamas irrumpieron en el interior de la habitación. De repente, un grito salió de la casa en llamas, una voz de mujer, aguda, llena de terror. Luego una segunda voz, de hombre, ronca por el humo. «¡Salvador!», gritó Florencia. «¡Ayúdenme! No puedo respirar». «La ventana», respondió Salvador. «¡Por la ventana!». Palomita vio sombras parpadeantes en el dormitorio. Salvador y Florencia intentaban escapar de la trampa de fuego. Al parecer, la puerta del dormitorio estaba bloqueada por las llamas y la única salida era la ventana. Salvador apareció primero por la ventana. Solo llevaba puestos los pantalones y tenía el pelo de la cabeza y el pecho chamuscados por el fuego. La piel de los brazos y la espalda estaba cubierta de ampollas por las quemaduras. Atravesó la ventana con dificultad y cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Florencia saltó tras él. Llevaba un camisón que humeaba sobre ella. Tenía el pelo quemado y manchas rojas en la cara. Cayó al lado de Salvador y aulló de dolor. «¡Me duele!», gritó. «¡Me duele! ¡Socorro!». Palomita se acercó lentamente a ellos. Su marido y su amante yacían en el suelo, retorciéndose de dolor. Las mismas personas que ayer se habían reído de ella, la habían llamado gallina vieja, habían quemado fotos de sus padres. «¡Palomita!», gimió Salvador al ver a su mujer. «¡Ayudadme! Llama a una ambulancia». Ella se acuclilló a su lado y le miró a los ojos. Ya no había arrogancia ni petulancia en ellos, solo dolor y miedo. «¿Recuerdas lo que me dijiste ayer?», le preguntó en voz baja. «¿Que yo era una gallina vieja que debería estar mendigando en la iglesia?». «Palomita, eso no es lo que quise decir. Ayúdame. ¿Y recuerdas cuando tu novia pelirroja quemó las fotos de mis padres?». «Escúchame bien», dijo Palomita inclinándose hacia su marido. «Si vuelves a acercarte a mí en tu vida, si intentas volver a meterte en mi vida o simplemente hablar conmigo por la calle, te mataré. ¿Lo has entendido?». Salvador asintió, incapaz de pronunciar palabra. «Dile lo mismo», Palomita asintió a Florencia. «Ni siquiera mires en mi dirección. La próxima vez le echaré gasolina a ella, no a la casa». Se levantó y se alejó de ellos. La casa seguía ardiendo. Las llamas se elevaban hacia el cielo en lenguas rojas. El calor era tan intenso que había que apartarse. «¡Palomita!», gritó Aurelio. «Tenemos que irnos. Los vecinos se van a despertar». Efectivamente, las ventanas de las casas vecinas ya se iluminaban. La gente salía a la calle, señalando con el dedo el fuego. Algunos ya llamaban a los bomberos. «Ya voy», respondió Palomita. Echó un último vistazo a la casa en llamas. El fuego había consumido las paredes, el tejado, todo lo que su padre había construido.
pero no sintió lástima. La casa había dejado de ser suya en el momento en que Salvador se la había adjudicado a sí mismo, eliminando cualquier posibilidad de impugnación legal. El hermano y la hermana se alejaron rápidamente del fuego. A sus espaldas se agolpaban los vecinos, gritando, alborotando. Algunos intentaban ayudar a Salvador y Florencia, otros sacaban fotos de la casa en llamas con sus teléfonos. A lo lejos se oía la sirena de un camión de bomberos. «Lo hemos conseguido», dijo Aurelio mientras doblaban por un callejón. 5 minutos más y nos habrían visto. ¿Y las huellas? ¿Qué huellas? La gasolina estaba quemada, tiré los bidones a la casa en llamas. Lavaremos la ropa en casa con agua caliente. Caminaron por las calles oscuras, bordeando el centro de la ciudad. Palomita sintió una extraña calma. Por primera vez en muchos días, su alma estaba en paz. Se había hecho justicia. «¿Te arrepientes?», preguntó Aurelio cuando se acercaron a su casa. «¿Lamentar qué?». «De la casa. Era la casa de mis padres». Palomita se quedó pensativa. La casa le era muy querida como recuerdo de su padre y de su madre. Pero esos recuerdos habían sido profanados por Salvador y Florencia. Llevaron allí la corrupción, el maltrato, destruyeron las reliquias familiares. «No», dijo, «no me arrepiento de nada. La casa ya no era mía, al menos técnicamente. En casa se cambiaron de ropa, lavaron la que habían llevado en el caso. Aurelio quemó los guantes y los gorros en la estufa. Por la mañana ya no quedaban pruebas». «¿Y ahora qué?», preguntó Palomita mientras se sentaban en la cocina con tazas de té. «Ahora seguimos con nuestras vidas», respondió su hermano. «Tú trabajarás en la guardería y yo en el mercado. Te conseguiremos un piso, haremos una nueva vida para ti». «¿Y ellos?». «Que reciban tratamiento. Tienen quemaduras graves, sobre todo tu exmarido». Palomita asintió. Le daba igual. Lo que importaba era que se dieran cuenta de que con ella no se podía jugar impunemente. Toda humillación tiene un precio, y ese precio lo habían pagado con creces. Terminó su té y se fue a la cama. Por primera vez en muchas noches, durmió fácil y plácidamente. No soñó pesadillas, sino imágenes tranquilas. Una guardería, niños jugando, una nueva vida sin mentiras ni traiciones. Y en algún lugar del hospital, Salvador y Florencia yacían en la sala de quemados, retorciéndose de dolor y recordando las palabras de Palomita.